Vamos con esto. Ben 10 está sobrevalorado. Personajes más amados de las caricaturas, Joder, otro pero Loquendo. Ay, Dios, de verdad, hay más voces a día de hoy. actualmente se ha vuelto muy sobrevalorado. Este personaje durante los más recientes años se ha vuelto todo un tema de debate en la comunidad de Versus, debido a Asocia Loquendo para tutoriales. También para tutoriales sí, pero tutoriales acompañados con insultos. la constante insistencia de las personas de tenerlo en un nivel que no le Que no corresponde. sé, a día de hoy, más con la IA, tío, ¿de verdad vale la pena seguir usando Loquendo? Supongo que nostalgia, ¿no? Pero con el tema de la IA, que ahora está está en ¿cómo se llama? Está la Google, Notebook LM, algo así se llama. Ese está bastante guapo para el tema de audios y todo esto, siendo sinceros, está duro. Bueno, de hecho, Google ahora ha sacado el Gemini 3.0 este. Mamita, está poco guapo. Así que hoy Va duro el analizaremos lo Google este. sobrevalorado que está Ben 10 en cuestión de nivel de poder, así que espero que disfruten el vídeo. Se habla mucho de que un mongosaurio pudo detener la bomba ¿Sabes de lo que no viene de España? Así. entropía que a palabras de Paradox podría destruir varios años luz de la realidad y Y decía cosas erróneas, a ver, si decía cosas erróneas, entonces eso sí que lo veo criticable. If you start dropping bombs on an active entropy pump, the results would be disastrous, as in destroying reality for a distance of several light years disastrous. A ver, ya. un mongosaurio catalogaría como alguien de nivel multisistema solar, aunque muchos ¿Cómo? consideren esta hazaña como válida, pero yo no. Wow, qué sorpresa. En primeras, considerar que un mongosaurio tenga este nivel sería contradecir a la propia serie, ya que un mongosaurio es alguien incapaz de cargar una pequeña estructura o vencer a Vilgax o vencer No, eso es verdad, Jairo. Es que hacerlo peor que los aliens, que Kishimoto es complicado, güey. Es complicado hacerlo peor que Kishimoto. Alguno habrá por ahí, pero es que peor que Kishimoto es complicado, güey. a Malware, que ni de chiste los dos superan el nivel planetario. Incluso apagar la máquina de un chingadazo no significa nada, ya que como tal no está deteniendo lo que provoca el artefacto, que sería la destrucción, sino apagando la máquina. Es que a veces son opuestos porque él cada vez que ve un vídeo que reacciona, el Loquendo se viene emoción, en serio. Yo, no sé, es que lo asocio mucho a los vídeos ya de Power Scaling y ya la mente me dice, no, más de esto no. Máquina después de un golpe que quizás hizo que la máquina fallara y se apagara. Claro, si le das alguna necesidad de voz para un vídeo que hagas, podría ser. Sí. Uno de los aliens más usados en cuestión de Versus es Feedback, con su polémica hazaña con el Big Bang, pero lo que nunca mencionan es que antes y al final de la escena aparece el brazo de Alien X. Esto es relevante, ya que en la misma escena, donde nos muestran a todos los aliens reteniendo el Big Bang, transformaciones como Alcatraz, Fuego e incluso Pesky Dust Aquí tienes no otro vídeo hubieran de podido Loquendo. detener ni de chiste Depende de la lo que habilidad, sea. a menos que haya pasado un factor externo, y ese es el ARM de Alien X. No sé por qué no he visto a nadie hablar de esto, ya que está ¿Cómo? Es decir, Alien X chetó a feedback ahí, gente, ¿esto es real? tan obvio, y ciertamente me molesta lo sobrevalorado que el fandom tiene a Feedback, cuando aliens como Gustchoco o Amibian son infinitamente más útiles y versátiles transformaciones. La pila más útil que feedback. Una pila, tío. Recientemente se ha dicho que el propio frío es de nivel universal, lo cual es una completa pendejada. Duro eso, ¿no? La verdad no sé qué fetiche tienen los fanboys de Ben 10 con las máquinas que te escalen a universal, aunque bueno, expliquemos que el vacío se estaba desestabilizando porque la misma ¿Quién ganaría en su máximo bellot de Perrecón o Lucifer? De cómics no controlo tanto. dieta, y eso se hacía gradualmente, no instantáneamente. ¿Es el wrench? Debe ser advertido. Toda la dimensión se desestabilizará. Señor Range, no quiero meterme en medio de su guerra, pero esa dimensión La pila más útil en sentido de movilidad, claro, porque es pequeñita. está desestabilizándose. ¿Por qué no me lo dices mientras comemos? Si te sumáis que puede ir a velocidad de luz, pues retroceder el tiempo, eso depende de la lógica de la obra. En el caso de One Punch Man, no tanto. Aunque bueno, esta la explicación está de lleno rara, pero Lo que sé es que el proyector se ¿Esa está de como desintegrando, duro? abuelo. Está sucediendo más pronto de lo que... The Boy quema la corenita y la hace gases, lo cual alimenta su apertura dimensional y está haciendo un hoyo en la barrera entre las dos dimensiones. The Void quiere escapar y llevar su ejército de guardianes para conquistar la Tierra. dijo Además, Grinch, pero considerar bueno. a frío de un nivel tan siquiera universal es contradecir a la propia serie. Ningún personaje se le considera a alguien con una capacidad universal total, exceptuando a Alien X, y no importa lo que digan las guías de la serie, estas mismas ni siquiera son canon, ya que tienen ¿Veis cómo todas las guías son una mierda? ¿Quién gana? No, te dije que no tengo ni idea, que yo de cómics no controlo tanto. información más temprana y que no se considera para el producto final. Además, que considerar a alguien como una amenaza de este nivel podría ser algo más como lo fue el mismo Freezer, ya que él no tenía capacidades universales, pero básicamente era una amenaza para este por su poder y tiranía. Otro argumento muy común para inflar a Ben es la restauración de todas las líneas temporales a Clockwork, que, si bien es algo que, si Llegaste a leer el flashback en flashback. eso no es como lo pinta la gente.
La bomba de tiempo Chronosapien borró en teoría todas las líneas de tiempo de la existencia, exceptuado la de Ben sin reloj. Lo que pasa es que la bomba no eliminó por completo todas esas líneas de tiempo, como vemos el momento previo a que Ben consiga el reloj sigue intacto, lo que significa que la bomba solo eliminó ese momento para adelante en las líneas de tiempo, además que los poderes de Clockwork se basan en el tiempo, si no hay un tiempo previo. Por ahora me parece un debut con bastante sentido, ¿no? Que tampoco soy... Yo Ben 10, pues me lo he visto, ¿sabes? Pero nunca me he puesto a analizar las escalas de poder. Clockwork no podría usar sus poderes como vimos con Maltruant. Lo que quiero dar a entender es que la bomba sigue Ah, sí, Haru. Eso me gusta. Que se profundice en el lore, ya sabéis que soy muy fan. Flaga de módulo de infancia de Maru. No he llegado a eso. clasificando como multiversal, pero no tiene la potencia para afectar momentos previos a la detonación, solo el presente y futuro de las realidades, y con Pensaba que había cómics. Estoy en ello, poco a poco. Clockwork quiero dar a entender que este no tiene una potencia multiversal, solo tiene habilidades útiles para este tipo de ocasiones. Pensé que yo te había olvidado. Clockwork los escalaba multiversal. Pero Clockwork no es el mismo que le pegabas un empujón, se caía al suelo y se quedaba como una tortuga. En plan así, en plan... Y no se podía levantar. Bro, de verdad... Maten el power scaling. Prohíbanlo. Pero pusieron la canción. El multiverso para los fanboys del Benito X es una infinidad de universos y que en esos universos hay dentro otra infinidad de dimensiones o universos. Esto se respalda con el crossover de Generador Rex y un comentario de Joe Kelly donde menciona que ¿Qué el tal universo... de la Ronir? Ahí está, uno lo toca. Nada, es que cuando tenía tiempo libre me estaba editando el vídeo para mañana. Que veremos si me da tiempo, en principio sí. está conformado por varios versos, pero esto Si me da tiempo a leer algo son los domingos, gente. ¿es verdad? Pues más o menos o al menos el comentario de Joe, bueno déjenme explicarles. De primeras este comentario hace referencia a lugares como Legerdo Marine, el vacío o la dimensión esa donde Ion se llevó a Paradox, pero estos lugares no necesariamente son infinitos ya que nunca se menciona ni referencia en la serie, y el comentario que hace la Dr. Soliday en el crossover es una referencia al multiverso ya que estos se tratan como universos paralelos o distintos. Power scaling es como la política te desgasta mentalmente, es verdad. Me pregunto si volveré a verlo. Con dimensiones infinitas, las matemáticas no están a tu favor, Rex. Esto fue sacado del vórtice espacio-tiempo. Se encuentra donde quiera que Alpha va. Supongo que son Nanites. Nanites muertos, de la entidad que combatiste, e incidentalmente la cosa que te arrastró desde tu tierra. Los humanos de los padrinos mágicos son multicontinental, perdón. ¿Su tierra? ¿Realmente es de un mundo paralelo? Siento mucha curiosidad por cómo mi hermano mayor sabe tanto de dimensiones paralelas. Porque yo lo envié allá. No como dimensiones alternas, incluso el propio Duncan Rouleau comentó que Rex comparte multiverso con Ben, por lo que el propio creador de ambas series no consideré que el universo de Rex es uno separado, tumba por completo este argumento. En lo de Rex me he perdido, yo esa serie no me la he visto. Ni puta Muchas idea. veces he visto a fanboys decir que Ben 10 tiene una cosmología súper grande, con Lo de las 11 dimensiones y todo esto, tío. ¿No? Pero al final lo de es que las dimensionalidades... A mí es que el tema de dimensionalidad me parece un tema demasiado... ¿Cómo decirlo? No, como no hay un concepto... Pues eso. No hay un punto de decir... Estamos todos de acuerdo, ¿no? Quiero decir... Así como el espacio-tiempo, todas las obras más o menos lo tratan igual. La velocidad más o menos igual, salvo a lo mejor que si supera la velocidad de luz viajas en el tiempo. Pero el tema de dimensionalidad, como es una puta mierda, cada autor lo trata como lo sale de los cojones. Quiero decir... En una obra, una dimensión superior puede ser que de verdad sea remarcable. Pero en otra obra se le suda la polla. En plan, yo recuerdo leer una obra... ¿Cómo se llama? El cultivador contra la sociedad de Eures. Una sociedad de Eures. Y era un pavo que era el típico cultivador de chi, tai chi o lo que fuera. Que acaba en el universo de Eures. Pero de Eures típicos. Con armaduras, sin armaduras, poderes y tal. Y pelea contra un pavo que se va escalando en dimensionalidades. No sé si escala a 64 dimensiones, una pollada así. Pero en ningún momento te remarcan si las dimensiones implican algo realmente. O se la suda. No sé, para mí el tema de dimensiones superiores... es que muchas veces... Me parece una chorrada. ¿Sabes? Como que es algo que quieren coger muchas veces para... es que es de dimensiones superiores y ya está. Ya, pero es que... En una obra, en una dimensión superior puede ser algo significativo, en la otra, absolutamente nada. Por eso depende mucho, yo creo que el contexto, cómo estén explicadas. Porque no, es que es de la quinta dimensión. Ya, pero ¿qué es la quinta dimensión en este universo? ¿Es una dimensión superior o simplemente es una dimensión que está ahí aislada y va a su bola? ¿Sabes? Buena, Juan Diego.
con muchas dimensiones algo tan extenso como un multiverso tipo 4. Pero para iniciar esto es una total estupidez, que nosotros sepamos, solo existen seres de 5 dimensiones, donde su forma es incomprensible el ojo de un mortal, por eso proyectan en un avatar para ser percibidos por seres inferiores. Pero hasta ahí, la mención de los nalgianos... La dimensionalidad a escala, hay algunos que piensan que sí, hay gente que piensa que no. Para mí personalmente, ya sabéis que para mí cuando pasas el momento de Universal, a mí me empieza a cansar. Yo ya digo, no me interesa. A mí me gustan mucho más los versus de planetario, sistema solar, ya para mí, fíjate, manejas. Si puede no pasar de lo planetario y son de puñetazos y habilidades interesantes, ese es el punto bueno. Porque me parece que son hazañas mucho más analizables con la lógica y que las puedes comprender. Cuando te vas a fumadas de multiversal que recorren infinitos universos en un tiempo cero, que no sé cuánto, déjame en paz, no me interesa. Es demasiado ambigua y no se podría calificar como tal, y después estos supuestos seres de dimensiones infinitas. Este argumento surge bajo la declaración de que vienen de una dimensión incalculable, pero todo este argumento se derrumba en la misma página ya que se dice explícitamente que vienen de un universo que desafía los límites del espacio y el tiempo, por lo cual no siquiera lo supera del todo. No importa que digan que tienen una forma incomprensible, el término dimensión es muy ambiguo y en Ben 10 se utiliza también para universo alterno, como estos mismos seres escribieron, por lo que parece que a los fans de Ben 10... Mi abuela, ¿cuántas dimensiones escala? Mi abuela escala las dimensiones. Es decir, ella está por encima de toda dimensión existente y no existente. Está por encima de todo eso. Así que con eso ya se papea todo, gente. Los atacó el demonio de la comprensión lectora XD. También se supone que el multiverso trabaja con el concepto del multiverso tipo 4, pero no solo le faltan requisitos para ese nivel, sino que también los propios escritores ni siquiera saben a qué se refiere con el multiverso. ¿Ves? Por eso os digo que el power scaling es una mierda. Los escritores de cosas no le saben al power scaling porque si le supieran al power scaling no serían escritores, porque serían gente triste en su casa. No, en serio. En plan, a mí no se me ocurre ningún escritor de una obra medianamente conocida que le sepa el power scaling. En plan, que de verdad le interese un mínimo el tema de peleitas y la lógica y tal. Yo no conozco ninguno, así que se me venga a la cabeza. Quizá alguno de una novela rara puede ser. Pero yo no conozco ninguno. Multiverso tipo 4, esto indica que no se tiene planeado en la obra, a lo cual este argumento quedaría inválido. ¿Tú crees que te lo voy a decir de la manera más atenta? Eso lo veremos primero, si no quieren decírnoslo. Joder, ¿qué le había pasado a ese número 17? Estaba duro, ¿eh? Le había dado duro al fentanilo, ¿no? Ahora vamos con el elefante en la habitación. Y sí, habló de Alien Décimo, este personaje que... No, que es el que menos idea tenía. Pero si ni siquiera sabía cómo funcionaba su infinito. Hayamos analizado desde el año pasado, y creo que esos vídeos han envejecido horrible, este se ha vuelto una total polémica para el fandom. Mucho contaría, no, pero que Gege no sabía cómo funcionaba su infinito. Por eso hay 2 o 3 explicaciones. Por eso la explicación más lógica es la explicación que le dieron los matemáticos. Y creo que acabó tomando como canon porque no tenía ni puta idea de lo que había creado. De Versus. Casi siempre en los... El único que sabe power scaling es el creador de Sun Wukong, que en realidad el viaje al oeste es básicamente un libro propaganda del budismo. Versus su análisis de este personaje, se le pone el estándar de omnipotente, cuando en realidad no lo es, o bueno, no del todo. Bueno, para empezar ya tiene las limitaciones de las otras 2 conciencias de Alien Décimo, lo cual no lo haría un total omnipotente por tener claramente limitaciones al querer usar su poder, sino también el propio hecho de que Alien Décimo es controlado por Ben, un simple humano que no pudo recrear un single sabor a uva. Si ven a lo que quiero llegar, es que el propio Ben limita todo el infinito poder que tiene. Además que cuenta con la limitante del Omnitrix, aunque quizás este supere al propio Omnitrix, debido a que lo desactivó y que es un ser que vive fuera del espacio-tiempo, este puede ser desactivado simplemente sacando a Ben de su mente. Pero otra cosa que quería comentar es que no, Alien Décimo no es omnipresente, debido a que este usa desplazamiento. De Murata. Murata sí que me creo que, y sobre todo viendo los cambios que ha creado en el manga, que sí que le sabe un poco más, que sí que... no sé si se habrá visto algún vídeo, ¿sabes? Se habrá metido en hilos de discusión de Goku vs Saitama o algo. Pero Murata sí que me creo que sepa algo más. Tampoco que sepa, ¿sabes? Pero sí que a lo mejor de vez en cuando sí que se ve un vídeo de Saitama versus no sé quién, ¿sabes? Eso sí que te lo puedo llegar a comprar porque ciertos cambios en el manga siempre me han dado la sensación de que eran para chetar mucho más la escala de poder. De hecho, os lo he comentado alguna vez, que un personaje que escala tanto en el webcomic, en el manga va a escalar mucho más. Común y no demuestra una omnipresencia real. También cabe mencionar que como el verso de Ben 10 no es tan grande como los fanboys esperaría, no es tan poderoso como lo pintan. Bueno, para concluir quiero agradecer... Sí, la verdad es que sí que considero que Alien X está sobrevalorado. Te lo ponen muy tocho, pero...
Para mí es que sobre todo lo de las dos conciencias en general te limita bastante. Al que se quedó al final y que me ayudarías mucho compartiendo este vídeo con todos tus amigos. Y también quiero disculparme por este vídeo tan corto, la verdad estoy agotado de hablar de Ben 10 y la verdad quiero Pero fue trunkeado al cancelar el redibujo. Puto